Una caravana de 40 camionetas del Cártel Jalisco Nueva Generación acaba de entrar en Tecpan, Guerrero. ¿Por qué? Para recuperar un territorio que fue clave en sus operaciones. Tecpan, una localidad de Guerrero, se ha convertido en el centro de una intensa confrontación. Por un lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación intenta dominar esta plaza. Por el otro, las fuerzas militares han respondido con fuerza, buscando mantener el control y evitar que este grupo recupere terreno. Ahí está, lo reventamos a la verga. Ahí anda el boludo nomás. Mira. Ahí anda, ya lo reventamos. No vengan a tener también estos pendejos pactos explosivos, güey. Lo reventamos. Ni sus luces quedó del vato que iba manejando. ¡Agua, agua, agua, agua! El reciente arribo de aproximadamente 40 camionetas del CJNG a Tecpan marca un esfuerzo claro por restablecer su control en la zona. Este convoy, compuesto de vehículos altamente armados, fue visto ingresando a la región en una demostración de fuerza que no deja dudas sobre sus intenciones de retomar la plaza. Pero, ¿por qué Tecpan? Esta región es clave para sus operaciones, por lo que el CJNG está decidido a retomar el control, aún en medio de un ambiente hostil y bajo la constante vigilancia de las Fuerzas Armadas. Frente a esta amenaza, el ejército mexicano no ha bajado la guardia. Después de un reciente enfrentamiento, lograron detener a varios integrantes del cártel y decomisar armamento avanzado, incluyendo vehículos conocidos como monstruos, diseñados para resistir grandes impactos. Este tipo de operativos reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad en contener el avance del CJNG en la región y enviar un mensaje claro sobre la imposibilidad de su expansión. Además, las Fuerzas Armadas han incrementado su presencia en Tecpan con patrullajes constantes, retenes y operativos en puntos estratégicos, en un esfuerzo por proteger la tranquilidad y seguridad de las comunidades locales. La entrada del CJNG ha aumentado la tensión en la zona y el impacto en la vida diaria de los habitantes de Tecpan. Es evidente, la gente ha notado el incremento de la presencia militar, un esfuerzo del gobierno por evitar que el cártel recupere la plaza y establezca un dominio en la región. Estos operativos buscan asegurar la paz y evitar que la violencia se intensifique, pero también han generado una sensación de incertidumbre entre los pobladores, quienes esperan que las autoridades puedan manejar la situación sin que se vea afectada su seguridad. Lo que sucedió en Guerrero. Lo que sucedió en Guerrero, quisiera mostrarles un video que fue la incursión a Tecpan de Galeana de un grupo delincuencial, donde hay una primera agresión donde fallecen 2 policías municipales. Si pudieran poner el video, por favor, donde ingresan. Esto es a las 4:55 de la mañana. Ahí se ven más de 16 vehículos aproximadamente que participan en la incursión. Hay detonaciones de arma de fuego. Ahí continúan su marcha hacia Tecpan de Galeana. Ese video es 4:55. A las 5:05 es la agresión ya dentro de Tecpan, donde fallecen 2 policías municipales. Posteriormente, a las 5:30 de la mañana, en los límites del área urbana, sobre la carretera hacia el poblado El Moreno, estos mismos integrantes de delincuencia organizada, a bordo de 5 vehículos, agreden a personal militar en una base de operaciones establecida en citado poblado. En el tercer evento, posteriormente, hay ya un reconocimiento de personal militar para apoyar a la población en las inmediaciones y en Tecpan de Galeana. El segundo evento es a las 6:15 de la mañana, donde hay una agresión a otra base que llegó en apoyo. Ahí se logra la detención de 6 agresores y 15 agresores pierden la vida.
Posteriormente, hay una tercera agresión a personal militar. Son varias agresiones que recibe el personal militar. El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, 2 policías municipales fallecidos y 4 heridos. Ahorita estamos investigando, por supuesto, bueno, ahí también todos los vehículos que participaron, todos fueron asegurados por el ejército mexicano. Estos grupos, como podemos ver, tienen un poder de fuego muy importante, tenían Barretts calibre 50, ametralladoras Minimi calibre 7.62 por 51. También parte de la investigación, por supuesto, es de dónde vienen estas armas. Esto es lo ocurrido en Tecpan. ¿Qué grupo sería, secretario, el responsable? El grupo, ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana. Para el CJNG, recuperar esta plaza significaría retomar una base de operaciones crucial, mientras que para el ejército representa un compromiso por evitar que el cártel se fortalezca en Guerrero. Cada movimiento y estrategia cuenta en esta confrontación, y lo que suceda en los próximos días podría definir el futuro de la región. La situación en Tecpan está en un momento crítico, con las fuerzas militares en alerta y un convoy del CJNG en la región. Este conflicto podría escalar en cualquier momento. Seguiremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán en la vida de quienes habitan en esta zona. Lo que hoy estamos viendo en Tecpan, Guerrero, con la llegada de un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación, no es, lamentablemente, algo nuevo para esta región. A lo largo de los últimos años, Tecpan ha sido un punto caliente de enfrentamientos entre distintos grupos criminales y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, cada uno intentando tomar o retomar el control de esta plaza clave en la Costa Grande de Guerrero. Para entender el conflicto en Tecpan, hay que remontarnos a principios de los 2000, cuando el cártel de los Beltrán Leiva tenía una fuerte presencia en Guerrero. Durante esa época, los Beltrán Leiva usaban este territorio como una base de operaciones para el tráfico de sustancias y armas, aprovechando su proximidad a la costa del Pacífico. Este grupo fue uno de los primeros en establecer una plaza en Tecpan, y su control se mantuvo hasta que comenzó la guerra entre distintos cárteles a nivel nacional. Años después, la creación del CJNG y su rápida expansión llevaron a un cambio en el escenario criminal de Guerrero. Desde su surgimiento, el CJNG mostró interés en Tecpan, ya que reconocieron el potencial estratégico de la zona. Fue entonces cuando comenzó una serie de enfrentamientos con otros grupos en la región, especialmente contra los Rojos y Guerreros Unidos, quienes también buscaban quedarse con el control. Estas batallas iniciales fueron sangrientas y causaron estragos en las comunidades locales. En 2017, Tecpan fue nuevamente el centro de una confrontación importante. En esta ocasión se reportó la llegada de un convoy de vehículos pertenecientes al CJNG, quienes buscaban expandir su dominio en la región. Durante esta incursión, el CJNG intentó tomar el control de áreas estratégicas y rápidamente se enfrentaron con las fuerzas de seguridad locales y estatales, quienes habían sido alertadas de su presencia. Este operativo resultó en varias bajas y el decomiso de armas, pero el CJNG no logró consolidarse en la región en ese momento debido a la fuerte respuesta militar. Para 2019, el CJNG volvió a intentar tomar Tecpan, esta vez con una estrategia renovada. Ingresaron en pequeños grupos para evitar ser detectados y lograr un control gradual sobre el área. Este fue uno de los momentos más tensos en la región, ya que la población local comenzó a reportar enfrentamientos casi constantes en las afueras de la comunidad. Además, fue en esta época cuando los monstruos o vehículos blindados comenzaron a aparecer en la zona, una señal de que el CJNG estaba dispuesto a usar todos sus recursos para tomar la plaza. Los operativos militares se intensificaron en respuesta a esta amenaza. Y, aunque en varias ocasiones las Fuerzas Armadas lograron contener al cártel, estos enfrentamientos continuaron afectando la vida diaria de los habitantes de Tecpan. En 2021, otro intento de incursión del CJNG volvió a poner a Tecpan en el foco de la violencia en Guerrero. En esta ocasión, el cártel llegó con una fuerza mayor y se enfrentó con operativos de seguridad más coordinados que nunca. Las autoridades detuvieron a varios integrantes del cártel y decomisaron armamento pesado y más vehículos blindados, lo que representó un fuerte golpe para el CJNG en la región. Sin embargo, a pesar de las pérdidas, el cártel no abandonó su objetivo y continuó sus intentos de ingresar nuevamente a Tecpan en diferentes momentos. En el pasado mes de octubre, Tecpan volvió a ser el escenario de un enfrentamiento significativo. Durante este mes,
el CJNG realizó una incursión masiva en la región, marcando su presencia con un convoy de vehículos armados que intentaba recuperar el control de la plaza tras varios meses de actividad militar en su contra. Este movimiento incluyó una serie de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas mexicanas, quienes respondieron con operativos estratégicos en puntos clave del municipio. La llegada de este grupo no pasó desapercibida, y aunque las autoridades lograron interceptar y neutralizar parte del convoy, la tensión se mantuvo en la zona. Los pobladores reportaron un aumento en la presencia militar y en los retenes de seguridad como parte de los esfuerzos del gobierno para contener el avance del CJNG y asegurar la tranquilidad de las comunidades afectadas. Esta incursión en octubre fue uno de los movimientos más recientes y mostró la insistencia del cártel en recuperar su influencia en Tecpan, una plaza que consideran crucial para sus operaciones en el estado. Finalmente, hemos presenciado una de las entradas más masivas del CJNG en Tecpan, con un convoy de alrededor de 40 camionetas que buscan tomar control de la plaza una vez más. Este movimiento parece ser una respuesta a los operativos recientes que desmantelaron varias de sus operaciones en la zona y representaron una pérdida significativa para el cártel. La respuesta militar ha sido fuerte y vigilante, con retenes y patrullajes constantes para evitar que el CJNG logre su objetivo. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene una fama que se ha construido en parte por sus tácticas para imponerse en los territorios donde busca control. A lo largo de los años, han desarrollado métodos de ataque y presencia que son, en pocas palabras, brutales y calculados. Para empezar, el CJNG no se anda con sutilezas. Cuando entran a un territorio nuevo, lo primero que hacen es dejar muy claro que llegaron. Esto puede ser con desfiles de vehículos blindados, hechos de forma artesanal pero imponentes, con decenas de hombres fuertemente armados y hasta con pancartas y narcomantas que dejan a plena vista de la gente. Es un mensaje directo, no solo para sus enemigos, sino para los habitantes y autoridades del lugar. Aquí estamos, y venimos en serio. Una de sus técnicas más conocidas para atacar a grupos rivales es la emboscada. El CJNG ha perfeccionado el arte de la emboscada, aprovechando su armamento de alto calibre y su conocimiento del terreno. Esto lo combinan con su sistema de halcones, jóvenes o personas que vigilan y reportan cada movimiento de las autoridades o de los rivales, haciendo que sus emboscadas sean casi siempre sorpresivas y devastadoras. Además, el CJNG tiene otra táctica particular: el uso de vídeos propagandísticos. Antes, los cárteles preferían el bajo perfil, pero el CJNG ha sabido aprovechar las redes sociales para mostrar sus operativos, equipo y armas, y dar una imagen de poder y control. Suben vídeos que no solo intimidan a sus enemigos, sino que también mandan un mensaje a la gente del lugar: nosotros mandamos. Otra característica es su uso de la violencia extrema como una forma de control. El CJNG no solo elimina a sus enemigos, suelen hacer actos que buscan causar el máximo impacto. Desde hace años, usan estrategias como el descuartizamiento y la exhibición pública de cuerpos como una manera de sembrar miedo y mostrar su poderío. Es su forma de dejar claro que ellos no solo ganan territorios, sino que imponen un ambiente de terror para mantenerlos. Para ganar apoyo local, en algunos casos llegan a ofrecer protección a comunidades o incluso apoyo económico. Buscan que la gente los vea no solo como una amenaza, sino como un mal necesario que ofrece seguridad frente a otros grupos. Esta táctica les permite mantener una red de informantes y apoyo en el lugar, dándoles ventaja tanto sobre otros cárteles como frente a las autoridades. En resumen, el CJNG ha construido su expansión en base a tácticas violentas, control del terreno y manipulación de la percepción pública. Con cada entrada a un nuevo territorio, buscan dejar en claro que su poderío no solo está en el número de armas, sino en el control del miedo y la estrategia. Su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, es uno de los capos más notorios de México, y no por casualidad. Su manera de demostrar poder y dominio sobre sus rivales, territorios e incluso sobre las autoridades es brutal y sin límites. El Mencho ha construido su reputación a base de actos extremos que no solo buscan intimidar, sino también enviar un mensaje claro: él controla, y nada ni nadie lo va a detener. Para empezar, una de las tácticas más conocidas del Mencho es su despliegue de convoys de guerra, largas filas de vehículos blindados llenos de hombres armados y con símbolos del CJNG, que recorren los territorios que desean controlar o que ya consideran suyos. Estas caravanas de vehículos, además de ser una demostración de fuerza, son una advertencia para todos en el área. Al ver estos desfiles, los rivales y las autoridades entienden que enfrentarse a él no es una opción sencilla. El Mencho ha demostrado que tampoco tiene miedo a retar al gobierno.
Un ejemplo claro de esto es el derribo de un helicóptero militar en 2015, cuando las Fuerzas Armadas intentaban capturarlo. En lugar de esconderse, sus sicarios abrieron fuego y lograron derribar la aeronave, mostrando que su organización tiene tanto la logística como el equipo para enfrentarse incluso a los militares. Este ataque no fue solo una defensa, fue un mensaje a todos. Él no va a retroceder, ni siquiera frente al ejército. Otro ejemplo de cómo el Mencho exhibe su poder es a través de la eliminación y exhibición pública de sus enemigos. Las llamadas narcomantas, con mensajes que detallan amenazas o explican los motivos de su presencia, suelen aparecer en ciudades y pueblos donde él quiere marcar territorio. Además, no se limita a solo acabar con sus rivales, sino que también deja cuerpos en lugares públicos como una señal de lo que pasa cuando alguien se cruza en su camino. Este tipo de acciones no solo siembran el miedo, sino que refuerzan su imagen como alguien implacable y decidido. En cuanto a su relación con las comunidades, el Mencho también ha sabido combinar el terror con el favor. A veces, su grupo reparte despensas, dinero o incluso construye caminos en las comunidades donde buscan asentarse. Aunque no es que él busque ser el bueno, sino que entiende que ganarse algo de simpatía local lo ayuda a mantenerse protegido, ya que muchos prefieren mantenerse leales o callados, facilitándole el control. El Mencho no se detiene ante nada. Se le atribuyen desapariciones, ataques a familias enteras de sus enemigos y un control absoluto de sus propios sicarios, quienes están dispuestos a hacer lo que sea por él. Todo esto ha hecho que su nombre y el del CJNG resuenen como una de las amenazas más peligrosas en México. No hay límites para él y ha dejado claro que su ambición y brutalidad son su carta de presentación. Con cada acto, el Mencho refuerza su imagen de alguien a quien no le importa cruzar ninguna línea para que todos sepan quién manda. Este hombre ha estado expandiendo sus operaciones en varias partes de México, y Guerrero es uno de los estados donde busca tener presencia estratégica. Guerrero, conocido por su importancia geográfica y por la riqueza de su territorio en cuanto a producción de amapola y rutas de narcotráfico, es una plaza que muchos cárteles quieren controlar. Para el Mencho, establecer su operación en Guerrero es un movimiento natural dentro de su plan de expansión nacional, pues el estado es clave tanto para la producción de drogas como para el movimiento de mercancías hacia el centro y el norte del país. A diferencia de otros territorios, en los que ha llegado con un despliegue de fuerza inmediato, en Guerrero el CJNG ha adoptado una combinación de tácticas. Desde hace unos años, han comenzado a enviar células operativas, inicialmente pequeñas y discretas, con la misión de ir ganando confianza de la población, buscar aliados locales y sembrar miedo entre sus rivales. Su objetivo es hacerse presente sin desatar una guerra frontal desde el principio, prefiriendo, en muchos casos, ganar terreno lentamente, colaborando en ocasiones con grupos locales y en otras confrontándolos directamente cuando no encuentran otra vía. Parte de su estrategia también consiste en buscar alianzas con grupos de autodefensa o bandas criminales más pequeñas, algunas de las cuales ya operan en Guerrero y conocen bien el terreno. Al unirse con estos grupos, el CJNG gana un entendimiento del área, y al mismo tiempo, una red de informantes y apoyo que les facilita la entrada y control. Sin embargo, cuando no logran alianzas, el Mencho no duda en usar su estilo característico de violencia extrema y despliegues intimidantes para aplastar cualquier resistencia y tomar control de las rutas y zonas productivas. Las zonas montañosas de Guerrero, difíciles de vigilar y controlar para las autoridades, se han convertido en puntos estratégicos para el CJNG. Aprovechan la geografía de Guerrero para instalar laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y para organizar sus rutas de transporte. Además, el CJNG ha mostrado interés en controlar la producción de amapola, lo cual no solo aumenta su poder económico, sino que también les da una base sólida de operaciones locales. La violencia que desatan en estas zonas sirve para disuadir a otros cárteles y enviar un mensaje claro: el CJNG está aquí para quedarse. Para el Mencho, Guerrero no solo es un punto de producción y paso, sino también un lugar donde puede expandir su red de influencia. Establecerse aquí significa tener un dominio en una zona crucial, lo cual le permite fortalecer su posición ante sus rivales, mejorar su acceso a las rutas hacia el centro del país y, en última instancia, afianzar su presencia en México. Guerrero es, para el CJNG y el Mencho, una apuesta estratégica, y su llegada ha sido meticulosa, con pasos calculados y mensajes directos que dejan claro que su intención es dominar el estado a cualquier costo. Guerrero ha sido durante años un estado crucial en la geografía del crimen organizado en México. Su ubicación costera lo convierte en un punto estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas, armas y otros recursos que facilitan el negocio de los cárteles. La región de la Costa Grande, donde se ubica Tecpan,
Es especialmente importante porque conecta rutas que permiten tanto el tráfico terrestre como el marítimo, y esto hace que muchos grupos se disputen el control de estas áreas. Para el CJNG, tener el control en Guerrero no solo significa una oportunidad de acceso a rutas cruciales, sino también de extender su poder en una zona donde el terreno accidentado les permite ocultarse con facilidad y operar bajo el radar. Es como si Tecpan fuera un puerto seguro desde donde pueden expandir operaciones sin llamar demasiado la atención. Esto explica por qué el cártel sigue intentando recuperar el control en la región, a pesar de los numerosos operativos militares en su contra. El CJNG no es un jugador nuevo en Guerrero. Desde hace años, ha intentado establecer una presencia sólida aquí, aunque constantemente ha enfrentado resistencia tanto del gobierno como de otros grupos locales. La competencia en Guerrero es feroz. Varios grupos criminales ya controlan ciertas áreas y el CJNG, conocido por su brutalidad y ambición de expansión, busca desafiar ese dominio a cualquier costo. En cada intento por establecerse en el estado hemos visto una escalada de violencia en las comunidades afectadas, quienes quedan atrapadas en medio de estos enfrentamientos. Para entender la magnitud de este conflicto, varios expertos en seguridad han señalado que el CJNG está utilizando Guerrero como un trampolín para expandir su influencia en la costa del Pacífico. Analistas como Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad en México, explican que el control de regiones como Guerrero le permite al CJNG asegurar rutas estratégicas y mantener un punto de apoyo en el suroeste del país. Según Ope, el despliegue de vehículos blindados y el uso de tácticas militares reflejan que el CJNG está adoptando un enfoque de guerra abierta, algo que representa una amenaza significativa tanto para el gobierno como para la estabilidad regional. Imagina vivir en Tecpan y ver cómo el conflicto entre el CJNG y las Fuerzas Armadas se desarrolla prácticamente en tu propio patio trasero. Aunque es complicado obtener testimonios directos debido al riesgo que enfrentan los pobladores, algunos residentes han comentado anónimamente que la constante presencia de camionetas blindadas y retenes militares ha cambiado radicalmente la dinámica de sus comunidades. Aquí ya no sabemos en quién confiar, comenta un poblador. Vemos militares por todos lados, pero también sabemos que los grupos armados siguen entrando y saliendo. Este tipo de testimonios dan cuenta del impacto psicológico y social que tiene la violencia en las comunidades. Agrégale signos de puntuación. No solo enfrentan un riesgo físico, sino también una incertidumbre constante sobre su seguridad y la de sus familias. Uno de los elementos que más ha llamado la atención en estos enfrentamientos es el uso de vehículos blindados improvisados conocidos. Popularmente como monstruos, estos vehículos son el equivalente a tanques caseros, están reforzados con placas de metal que los hacen resistentes a balas de alto calibre e incluso a explosivos menores, pero porque los usa el CJNG, estos monstruos son clave en sus operaciones porque les permiten desplazarse por zonas hostiles, enfrentar a las fuerzas militares y sus posiciones sin ser vulnerables a un ataque rápido. Los vehículos monstruo representan también una declaración de intenciones, muestran que el CJNG está dispuesto a pelear cara a cara con el ejército y desafiar su poder, pero por supuesto estos vehículos también son pesados y difíciles de maniobrar, lo que representa una ventaja para las Fuerzas Armadas, quienes pueden emplear tácticas de emboscada para inmovilizar estos tanques caseros. Desde el punto de vista táctico, los enfrentamientos entre el ejército y el CJNG son complejos. El ejército mexicano suele usar una combinación de retenes móviles y patrullajes constantes para detectar movimientos sospechosos y evitar que los grupos criminales se desplacen libremente. Esto no solo les permite mantener control sobre áreas estratégicas, sino también confundir a los convoys del CJNG, quienes intentan moverse rápidamente para no ser detectados. El CJNG, por su parte, ha adoptado una táctica de ataque relámpago. Entran en grandes grupos, generalmente durante la noche, para sorprender a las autoridades. Sin embargo, al llegar en un convoy de 40 camionetas, es casi imposible pasar desapercibidos, y aunque la estrategia de fuerza bruta les da una ventaja inicial, también los convierte en un blanco fácil para los operativos militares. Es un juego de ajedrez donde cada puede definir quién tiene la ventaja en el control del territorio. ¿Hacia dónde va esta situación en Tecpan? Según algunos analistas, el conflicto podría escalar rápidamente si el CJNG continúa enviando refuerzos a la región. Esto pondría en aprietos a las autoridades, quienes tendrían que movilizar aún más tropas para contener la situación y asegurar la protección de los civiles. Si el CJNG logra retomar la plaza, no solo sería una gran derrota para el gobierno, sino también una señal de que su estrategia de contención no está funcionando, lo cual podría incentivar a otros grupos a intentar recuperar o ganar territorio. Por otro lado, si el ejército logra una victoria contundente en esta batalla, esto podría enviar un mensaje fuerte a otros cárteles en el país, demostrando que el control gubernamental en ciertas regiones no se negocia. Esto sería un paso hacia la estabilización de Guerrero, aunque en realidad el conflicto en la región es tan complejo que un solo
Enfrentamiento difícilmente resolverá la situación de raíz. El resultado de esta lucha en Tecpan tendrá implicaciones mucho más allá de Guerrero. Si el CJNG es contenido aquí, esto podría frenar temporalmente su expansión en el Pacífico y debilitar sus operaciones en el sur del país. Sin embargo, si logran retomar la plaza, esto podría provocar un efecto dominó, incentivando a otros cárteles a intentar estrategias similares en zonas conflictivas de México. Además, la población mexicana en general está observando de cerca estos enfrentamientos. Este tipo de situaciones afecta la confianza en las autoridades y genera una sensación de vulnerabilidad que puede extenderse a nivel nacional. El gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias en los últimos años para enfrentar a los cárteles en estados como Guerrero, pero la situación sigue siendo compleja. Las autoridades han intentado reforzar la seguridad a través de operativos militares, pero el enfoque ha sido criticado por su falta de resultados a largo plazo. Algunos expertos sugieren que la estrategia debería incluir más intervención en las causas de raíz, como el desarrollo social y económico de las comunidades vulnerables, para reducir el reclutamiento en las filas del crimen organizado. En meses recientes, el gobierno ha lanzado varias iniciativas para mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, desde el EJ hasta la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Sin embargo, estas reformas aún están en fases iniciales, y muchos se preguntan si realmente serán efectivas para enfrentar la magnitud del problema. En Guerrero, algunos activistas han señalado que mientras no haya una política clara y de largo plazo, el conflicto en Guerrero podría convertirse en una guerra interminable de territorio, donde el CJNG y otros grupos criminales luchando por cada plaza. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. El narcotráfico en México es un fenómeno complejo que ha impactado profundamente la sociedad, la economía y la política del país. Este problema tiene raíces históricas y se ha desarrollado a lo largo de décadas, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. El narcotráfico en México no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se pueden rastrear hasta el siglo XX, cuando la producción y el consumo de drogas comenzaron a incrementar. En la década de 1970, México se convirtió en un importante productor de marihuana y opio, principalmente para abastecer el mercado estadounidense. A medida que la demanda de drogas en Estados Unidos crecía, los narcotraficantes mexicanos comenzaron a diversificar sus operaciones, involucrándose en el tráfico de otras sustancias ilegales, como la cocaína y, más tarde, las metanfetaminas. Los carteles de droga, como el famoso Cártel de Guadalajara, emergieron en esta época. Sin embargo, fue en los años 80 y 90 cuando el narcotráfico mexicano se consolidó como una industria mucho más organizada y violenta. Cárteles como el de Sinaloa, el Cártel del Golfo y los cárteles de Juárez y Tijuana comenzaron a dominar el mercado, estableciendo rutas de tráfico que les permitieron expandirse aún más. La interconexión entre la demanda de drogas en países como Estados Unidos y la oferta desde México creó un ambiente propicio para el auge de estas organizaciones criminales. El narcotráfico ha tenido un impacto devastador en las comunidades mexicanas. Las ciudades y regiones donde operan los cárteles suelen experimentar un aumento en los índices de violencia. La lucha por el control del territorio entre diferentes organizaciones criminales lleva a enfrentamientos armados, asesinatos y extorsiones. Además, la corrupción se ha infiltrado en diversas instituciones, desde la policía hasta el gobierno, debilitando la confianza pública en el Estado y erosionando la base sobre la cual se estructuran las instituciones democráticas. El narcotráfico también ha tenido un efecto en la economía local. Si bien algunas comunidades se benefician económicamente de las actividades ilícitas a corto plazo, a largo plazo el narcotráfico genera un ciclo de violencia que puede desestabilizarlas. Las inversiones se ven afectadas, el turismo disminuye, y muchas familias se ven forzadas a desplazarse debido a la inseguridad. En muchos casos, la economía informal, impulsada por el narcotráfico, impide el desarrollo de alternativas sostenibles y saludables. El gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias para combatir el narcotráfico. Desde el golpe inicial al Cártel de Guadalajara en la década de 1980 hasta la militarización de la lucha bajo el gobierno de Felipe Calderón en 2006, estas tácticas han incluido la intervención militar, la colaboración con fuerzas armadas y la creación de unidades especiales de policía. Sin embargo, estas estrategias han tenido resultados mixtos. Aunque se han logrado capturas de importantes líderes de cárteles, como Joaquín El Chapo Guzmán, la violencia no solo se ha mantenido, sino que en muchos casos ha aumentado. Los cárteles se han adaptado y han reconfigurado sus operativos en respuesta a las acciones del gobierno, lo que ha llevado a un ciclo de violencia que parece no tener fin.
La despolarización del control territorial entre los cárteles ha llevado a una mayor violencia, ya que nuevos grupos emergen para llenar vacíos dejados por líderes caídos, resultando en luchas internas que afectan gravemente a la población civil. El auge del narcotráfico no solo ha tenido un costo económico y social, sino también humanitario. La violencia ha dado lugar a un gran número de desaparecidos y víctimas, sumando miles de personas que han sido secuestradas o asesinadas. Las familias de las víctimas a menudo sufren en silencio, en medio del miedo y la falta de justicia. Esto ha creado un sentimiento de impunidad que agrava aún más la situación. La problemática de los desplazados internos en México ha ido en aumento, con miles de personas huyendo de la violencia y buscando refugio en otras partes del país o incluso en el extranjero. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el narcotráfico sigue siendo un problema difícil de erradicar. Las soluciones requieren un enfoque integral que abarque no solo medidas de seguridad, sino también la atención a los factores que alimentan el narcotráfico, como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y la exclusión social. Solamente abordando estas causas subyacentes, se puede esperar un cambio duradero en la situación. El futuro del narcotráfico en México es incierto, pero es evidente que se necesita un enfoque más humano y menos militarista. La colaboración entre gobiernos, la sociedad civil y las comunidades podría abrir caminos para alternativas viables al narcotráfico. Sin embargo, esto requiere un compromiso real de todos los sectores para combatir las causas del problema y trabajar hacia una sociedad más justa y segura. En última instancia, la lucha contra el narcotráfico no solo es una cuestión de seguridad, sino también de derechos humanos y dignidad para los ciudadanos mexicanos. La atención a las necesidades de las comunidades afectadas y el fortalecimiento de las instituciones son pasos indispensables para un cambio real.